Bueno, señores, vamos a ver la última clase de hoy y del ciclo, obviamente, y vamos a ver lo que es contaminación ambiental. Para poder entender qué cosa es contaminación ambiental, primero deberíamos entender qué cosa es el ambiente, para después decir qué cosa es la contaminación. Entonces, ¿qué es el ambiente? El ambiente es todo aquello que nos rodea, ¿no? Podemos decir que pueden ser sistemas naturales o artificiales, ¿no? Que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Podríamos decir, por ejemplo, un bosque o un zoológico, ¿no? Es un ambiente controlado o natural, ¿no? Para hablar de ecosistema, cuando se habla de ecosistema, se habla de la interrelación que existe entre los seres vivos y su medio ambiente, ¿no? Las relaciones entre el biotopo y el biocenosis, que es todo lo que nos rodea, la energía solar, el viento, la tierra, las lluvias, la piedra, con los seres vivos. Esta parte ustedes lo han visto más en lo que es la biología, ¿verdad? Y dentro de ella podemos encontrar factores bióticos como factores abióticos. Factores bióticos, aquellos que están relacionados con la vida, las plantas, los animales, las bacterias, los microorganismos, y factores abióticos, aquello que no tiene vida, como por ejemplo el suelo, la luz, la temperatura, las rocas, el viento, etcétera, ¿no? Buenos días, señorita Joana. Yo pensé que iba a preguntar algo. La ecología estudia la relación entre el ambiente y los seres vivos, ¿no? Cómo se relacionan y más que todo las relaciones, la interrelación entre ambos, ¿correcto? Y aquí viene el tema de hoy, ¿no? Contaminación ambiental. Pregunta, nosotros sabemos que el CO2 contamina, ¿cierto? Norela, ¿el CO2 contamina? Ya, correcto. Entonces, ¿nosotros exhalamos CO2? Exacto. Entonces, ¿podríamos decir que por respirar nosotros contaminamos? ¿Qué dicen? El CO2 es un contaminante. Nosotros exhalamos CO2. Entonces, cuando exhalamos o cuando respiramos, ¿estamos contaminando? Creo que no, porque las plantas absorben ese CO2. Interesante. Pero de todas maneras es un contaminante. Aunque habría que considerar algo importante aquí. ¿Qué fue primero? ¿El hombre o los animales o las plantas? ¿Por qué? ¿Por qué primero salieron las plantas?
porque fueron capaces de vivir en el medio que existía antes. Ya. Cuando nosotros hablamos de las plantas, o por qué salieron primero las plantas, fue por una simple y sencilla razón. Para que exista la vida, tú necesitas agua y necesitas alimento, nutrientes. ¿Qué había en la atmósfera inicial? Había CO2, había amoníaco, había agua, ¿cierto? Y que yo sepa, las plantas con el CO2 y con el agua hacen su fotosíntesis. Entonces, al inicio, todo se llenó de plantas. ¿Por qué? Porque había alimento y había agua. Pero una vez que empezó a llenarse de plantas, ¿qué pasó con la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente? Disminuye. ¿Y qué apareció? ¿Qué otro gas apareció? Ozono no. ¿Qué hacen las plantas en la fotosíntesis? Claro, consumen CO2 y liberan oxígeno. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a salir las células animales, aquellas que cogen el oxígeno y botan CO2. Entonces, las plantas absorben el CO2 y botan oxígeno. Los animales cogen el oxígeno y botan CO2. Entonces, hay una sinergia. Uno se apoya en el otro. Correcto. Pero estamos en equilibrio, ¿no? Entre animales y plantas. Pero ¿qué pasa? Empiezas a construir autos, industrias, quemar fósiles, combustibles fósiles y talar árboles. ¿Qué pasó con el equilibrio? Se rompe. Y a esa ruptura, donde existe más cantidad de una sustancia que de otra, se le llama contaminación ambiental, ¿no? Otros autores dan como definición de la contaminación ambiental como es la aparición o el aumento de un componente del ambiente o del medio o del, ¿cómo se le llama? En el ecosistema que sea capaz de tener efectos perjudiciales sobre una especie cualquiera, ¿no? O sea, basta que aparezca una sustancia o que su concentración aumente en un determinado ecosistema y que esa variación tenga un efecto dañino sobre alguna especie, ya está llamada como contaminación ambiental. ¿Correcto? Y nosotros somos expertos en hacer eso, ¿no? Alguna vez leí que decía solo, solo por la aparición del hombre empezó la contaminación ambiental, ¿no? Porque no existe actividad humana que no contamine. Así suene feo, así suene como que estamos mal así, pero así es, pues, lamentablemente. Toda actividad humana contamina el ambiente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver
¿qué es lo que nos dice esta contaminación en los tres grandes ecosistemas que tenemos en el planeta? En el aire, en el agua y en el suelo. ¿Ok? Considerando que la contaminación puede ser natural, porque la Tierra se contamina sola, o antropogénica. A ver, veamos qué nos dice la contaminación. Según su fuente, ¿no? Como decíamos, puede ser natural o antropogénica. Nosotros no podemos detener la erupción volcánica, pero sí la contaminación por los vehículos, etcétera, ¿no? También podemos clasificar la contaminación de acuerdo a la naturaleza del contaminante. Por ejemplo, puede ser física, todo lo que es el sonido, todo lo que es radiación, ¿no? La radiación solar, puede ser contaminación visual, ¿no? Muchos carteles, puede ser contaminación química por la aparición de sustancias químicas tóxicas, por ejemplo, lo que pasó en Villa El Salvador. Puede ser contaminación biológica, como ahora que estamos bien encerraditos con el COVID, ¿no? Que ya tenemos más de 6 meses en esto, y también podemos encontrar la contaminación de naturaleza nuclear, ¿no? Con los diferentes elementos radiactivos que pueden generar este tipo de problemas, ¿no? Considerando que los desechos nucleares y también el problema que hubo con las dos plantas energéticas que fundieron, o en todo caso estuvieron a punto de fundir el reactor nuclear, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos dos problemas, esos dos procesos? En la historia mundial, ¿cuáles son las dos centrales nucleares que tuvieron problemas con su núcleo? A ver, cultura general, ¿qué me dice? Muchachos, Chernobyl, perfecto. ¿Y el otro? En la Tierra del Sol naciente, con el terremoto y maremoto que sacudió ciertas partes. ¿Cómo se llama el otro? Obviamente la otra central es Fukushima, ¿no? Con el terremoto que hubo, ¿cierto? Ya está. Entonces, continuemos. También podemos hablar que en la contaminación química o de naturaleza química, nosotros tenemos dos tipos de contaminantes, o en todo caso se denominan dos tipos de contaminantes. Contaminante primario es aquel contaminante que se genera de la misma fuente, ¿no? Por ejemplo, si hago una contaminación, una combustión incompleta, me va a salir CO. Si hago una combustión normal, va a salir CO2 o SO2 o N o X, ¿no? Pero si estos contaminantes primarios salen a la atmósfera y entran en contacto con otras sustancias
Por ejemplo, el SO2 reacciona con el oxígeno y con el agua y me forma ácido sulfúrico. Y esa especie formada es otro contaminante, a esa especie se le llama un contaminante secundario, ¿no? Entonces, contaminante primario es aquel que sale de la fuente de emisión y si reacciona con algo en el ambiente y genera otro contaminante, entonces es un contaminante secundario. Veamos cuáles son las fuentes de contaminación del aire. Como dijimos, existen dos tipos, natural o antropogénica. Entonces veamos. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué es la erosión? Desgaste. ¿Y cómo es que la erosión contamina el aire? A ver qué me dice. ¿Cómo es que la contaminación o que la erosión puede contaminar el aire si es el desgaste? Piedras. Habría que considerar que el desgaste de piedras origina polvo, ¿cierto? Viene el viento, levanta las partículas de polvo y estas se dispersan en el aire. Pero hay que decir que existen partículas de polvo muy pequeñitas que no precipitan otra vez al suelo y se quedan en el aire y hacen lo que se llama el movimiento browniano. A estas partículas que se llama PM5 y PM2.5 micras, estas no precipitan otra vez al suelo, ¿no? Como no tienen demasiada masa, estas se quedan en el aire dando vueltas y dependiendo del aire o de la dirección del viento, estas se dispersan por muchos lugares y después terminan siendo absorbidas por nosotros, porque para poder respirar o evitar respirar estas partículas deberíamos llevar una máscara, pero lamentablemente no las usamos, ¿cierto? Aunque ahora que estamos en pandemia, tal vez sí sea lo suficientemente para, las máscaras sean lo suficientemente pequeñas o de poro pequeño para evitar poder succionar estos o respirar estos pequeños polvos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pregunta, ¿un incendio se puede generar sin la mano del hombre? Es decir, ¿naturalmente se puede dar un incendio? Sí. ¿Cómo? Lo que pasó en Australia. Bueno, existen dos formas de que ocurra un incendio forestal. Uno, cuando la hoja se seca, porque se supone que nosotros sabemos de que en otoño las hojas empiezan a caer, ¿cierto? Y en primavera, verano, se encuentra lo que es la hojarasca, una hoja que es casi la tocas y se vuelve polvo, pero esa hoja es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque la luz del sol en efecto prisma cae sobre esas hojas y se prende y empieza la hecatombe. O en su defecto también puede ser de que un rayo caiga sobre un árbol, obviamente este se prende, se parte en dos y empieza el incendio forestal. Pregunta, ¿de qué color es el incendio, en la llama del incendio forestal? ¿Qué dice? ¿De qué color es? ¿Amarilla o azul? Amarilla.
Y si es amarilla, ¿qué combustión genera? ¿Qué combustión es una llama amarilla? ¿Completa o incompleta? ¿Qué dice? Incompleta. Y producto de una combustión incompleta, ¿qué se genera? Tengo materia orgánica más oxígeno y esto me va a dar carbono más CO más agua. Esto es hollín y esto es humo, ¿no? Eso es lo que pasa con una contaminación o con una combustión incompleta. ¿Ok? Volcanes, cenizas, humo y gases. Cuando hablamos de volcanes y sus erupciones, lo primero que vamos a considerar es algo importante, ¿no? El volcán es el único sistema que nosotros podemos echarle la culpa de la emisión de SO2, ¿no? Es la única fuente natural para emitir SO2 al ambiente. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con este SO2 y qué es lo que se genera. Tenemos descargas eléctricas. Dice, ¿no? Las descargas eléctricas como ozono, dióxido de nitrógeno, iones. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de descargas eléctricas? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una mezcla que está formada por nitrógeno y oxígeno. ¿Qué está formado por nitrógeno y oxígeno principalmente? El aire. ¿Qué sucede cuando al aire lo cruza un rayo? ¿Qué creen que se genere? Ionización. Mm, Eso más está relacionado con esto, ¿no? Yo tengo un metal en el ambiente y le cae un rayo y esto va a ser esto, ¿no? En ese caso, ¿qué sería el rayo? ¿Qué sería el rayo en esa segunda ecuación? ¿Qué dice? ¿Qué sería?
semana 4. Acuérdate que el agente oxidante es una sustancia, el rayo no es una sustancia. El rayo es energía. Correcto. En este caso, el rayo es la energía de ionización. Pero en la primera reacción, ¿qué sería el rayo? ¿Qué me dice? ¿Para qué sirve el rayo en la primera reacción? No, es más, les voy a dar una pista. Esto se hizo en la semana 11. ¿Qué sería el rayo? Correcto. El rayo es la energía de activación. Y si el rayo es la energía de activación, ¿qué cosa te va a dar N2 más O2? ¿Qué va a pasar con el nitrógeno y con el oxígeno? En forma general, se dice, ¿no? Ya que el rayo me va a dar la energía de activación, entonces al reaccionar nitrógeno con oxígeno, como son un montón de óxidos, que pueden ser N2O, puede ser NO, puede ser NO2, puede ser N2O3, puede ser N2O5, se les considera así. Los NOx, ¿no? Cualquiera. Por eso es ese detalle, ¿no? Tienes las descargas eléctricas que te generan los iones, óxido de nitrógeno y ozono, pero principalmente los óxidos de nitrógeno y los iones, ¿no? Pregunta, ¿por qué la sal marina es contaminante? Pero la sal marina tiene que estar en el aire para que sea contaminante. Pregunta, ¿dónde encontramos sal marina en el aire? ¿Alguna vez han paseado cerca a la orilla del mar? Claro, obviamente, ¿dónde vamos a encontrar? En las playas, la brisa marina, ¿cierto? ¿Alguna vez han visitado o han entrado a un condominio o han pasado cerca de complejos habitacionales que están cerca de la playa? Pregunta, ¿qué tienen en común esos edificios? Si se dan cuenta y observan bien, siempre esos edificios tienen sus superficies metálicas bien oxidadas, ¿no? El detalle es que el aire que contiene sal o la brisa marina
es la que se encarga de oxidar fácilmente todas las superficies metálicas. Así le pongas pintura antioxidante y todo eso. Siempre tienes que estar en el proceso de mantenimiento porque se oxida de una manera muy rápida, ¿no? Ese es el detalle con vivir cerca de la playa. Todo se oxida rápidamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los organismos vivos, el polen, las esporas, los insectos. Y para terminar, la radiactividad que cuenta con el radón y sus derivados. Pero ahora nosotros metemos mano, aparecemos, ¿no? ¿Qué contamina el aire? Desde la primera parte, el uso doméstico, ¿no? Desecho, basura, polvo, humo. A ver, vamos a ver. Espero que me contesten y espero que vayan al llamado. A ver, yo quisiera saber, y espero que ustedes mismos me contesten, personalmente, ¿qué hacen para contaminar el aire? A ver, Seiner, ¿qué haces para contaminar el aire? Oh, ya, ya, vamos a considerarlo. Sarai, ¿cómo contaminas el aire? O David, ya, correcto. Sarai, ¿tú qué dices? ¿Cómo contaminas el aire, Sarai? ¿Manejas, Sarai? Ah, entonces no contaminas, pues. ¿Qué haces para contaminar el aire? Hay tantas cosas. Ya, barrer cuando levantamos polvo, correcto. Y Sarai, al final, ¿qué dices? ¿Qué me dices? Joana, Yara, Lu, Norela, Cherstin, ¿cómo contaminas el aire? ¿Cómo contaminas el aire? Cuando limpio la casa de mi perro, sería levantar polvo nada más. Al sacudir mi frazada, excelente. Los desodorantes que usamos, correcto. Muy bien. Pero todo lo que han dicho es correcto. Excelente. Pero existen formas mucho más simples de contaminar. Al estornudar, sí. Y, por ejemplo, tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Por ejemplo, cocinar contamina.
¿Qué es lo primero que haces? Prendes la cocina. Y para prender la cocina, ¿qué haces? Estás quemando gas y ya está saliendo un montón de CO2 al ambiente, ¿cierto? Pero también vapor de agua. Ahora en este invierno que está pasando, ¿cuántos se bañan con agua caliente o con agua fría? Fría en la voz en invierno. Sí, si estuviéramos en vivo, me pregunto, ¿cuántos levantarían la mano si digo cuántos se bañan con agua fría y caliente? Obviamente la mayoría quiere agua tibia, al menos, pero es típico también que después de que alguien se bañe con agua caliente, tú entras al baño, ¿cómo encuentras el espejo? Empañado, ¿cierto? ¿Y eso qué te dice? De que hay un montón de vapor de agua que se ha ido al ambiente, ¿cierto? Ya tenemos ahí algo en que pensar. ¿Qué más podemos decir? Simple. Estamos 3 de noviembre. En un mes y 22 días, si no hubiera pandemia, ¿qué estaría haciendo la gente? En un mes y 22 días. Fuegos artificiales, ¿cierto? Y una semana después, y peor todavía, porque la gente más festeja Año Nuevo que Navidad. Y como bien dice Andrea, falta quemar el muñeco. Lo peor, Saray, es que está prohibido. Está prohibido quemar muñecos. Ah, tú lo has dicho, Saray. Tú lo has dicho. Y habría que considerar algo importante, ¿no? Ya sea Navidad o ya sea Año Nuevo, 12:05, 12:10 de la noche, párate en la puerta de tu casa y respira. ¿A qué huele? Pura pólvora, ¿cierto? Eso que le demos descendientes, ¿no? Destruimos el planeta. Es algo que deberíamos pensar e interiorizar esto. ¿Qué más tenemos? Tránsito, ¿no? Cuando hablamos de tránsito, ahí tenemos mucho que conversar. ¿Por qué? Vamos, vamos a poner uno más. Nosotros sabemos que un auto funciona a gasolina, ¿verdad? Pero una cosa es hablar de un auto nuevo y otra muy distinta, hablar de un auto ya relativamente viejo. Es típico encontrar, por ejemplo, ¿no? Si queremos ver la diferencia entre cómo funciona un auto nuevo y un auto viejo,
podemos irnos a parar media hora en la avenida Bancay, ¿cierto? Y la pregunta, ¿puedes estar parado media hora en la avenida Bancay y te pasas un trapo por la cara o un pañuelo? ¿De qué color saldría? A ver, si me paro media hora en Bancay y me paso un pañuelo por la cara de 3 horas, ¿por qué sale negro? ¿Por qué sale negro ese pañuelo? ¿Por qué cuando pasas por la avenida Bancay todos los edificios tienen color medio oscuro? Eso obviamente está relacionado con el tránsito. Y esa diferencia en uno y otro vehículo radica en esto. Imaginen un auto que es relativamente nuevo o que está entre 0 y 3 años. Tienes el tubo de escape, pero antes del tubo de escape tú tienes lo que se llama como un convertidor catalítico, donde al inicio del tubo de escape se forma NO y este convertidor catalítico los separa. De tal manera que producto de la combustión tú vas a tener CO2, tienes agua, tienes SO2 y tienes nitrógeno y oxígeno. Por eso que esto es incoloro. Pero cuando el auto pasa el tiempo, ¿no? Tiene más de 3 años y no se le hace el mantenimiento respectivo, ahora la combustión no es completa, sino ahora la combustión es incompleta. ¿Qué sale? Sale CO2, sale C, sale CO, sale agua, sale SO2, sale los NOx, sale ozono y también sale hidrocarburos. Y todo esto por la presencia de este de acá es humo, ¿no? Acá solo salen gases. Miren la diferencia que hay entre la emisión de gases de un auto que tiene un buen mantenimiento o que es relativamente nuevo en comparación con un auto que cuando acelera bota humo, que es gases con partículas sólidas de carbón. Por eso se ve negro. Y es por ello que cuando muchos autos aceleran, sale pues este humo negro. ¿Cierto? ¿Quedó claro la diferencia entre uno y otro? Y es por eso que muchas veces, cuando nosotros hablamos de otros países industrializados, un auto de 3 años ya no sirve, ya no funciona, ya no lo quieren comprar o vender. A los 3 años cambian de auto. ¿Y dónde terminan estos autos? En países del tercer mundo.
No que ellos se contaminen, nosotros no. ¿Qué más tenemos? En tránsito, ¿no? Ya hemos hablado, los productos de la combustión, plomo que antes se utilizaba en los catalizadores o en los aditivos, y el polvo también, ¿no? Las industrias. Una industria, ¿cómo contamina el aire? Habría que considerar algo muy importante, ¿no? Si entro a Google y pongo industria o fábrica y busco imágenes, ¿cuál es la imagen característica de una industria? Es, a veces ni siquiera ponen una figura, sino ponen solamente una silueta donde hay un edificio y una chimenea. Y esa está botando un montón de humo. ¿Cierto? Ya. Entonces, la industria contamina botando sus grandes cantidades de humo o de gases, dependiendo de lo que ésta haga. Es decir, por ejemplo, si es una fundidora, botará pues partículas del metal que está fundiendo, además de los vapores de agua que utiliza para calentar una turbina o en todo caso para calentar un caldero, ¿no? Entonces, acuérdense de que para calentar algunos utilizan diésel, otros petróleo, otros corriente eléctrica y también van generando vapores. Y eso es lo que contamina el aire. Las minas, uy, si habláramos de minas, tenemos para hablar un montón de contaminantes del aire. Desde el solo hecho de la explotación, ¿cierto? ¿Cómo se explotan los yacimientos? ¿Se acuerdan? Tajo abierto, socavones. Y para hacer tajo abierto, ¿no tenías que explotar el cerro? Y si explotas el cerro, la cantidad de polvo que se genera debe ser muy grande, ¿cierto? Hay que, por ejemplo, antes de mudarme aquí al centro de Lima, vivías cerca a la fábrica de cemento de Atocongo. Cerca, porque vivía, ¿a cuánto? A 15 minutos en auto de la fábrica de cemento. Pero en invierno, cuando empezaba a llover, el techo se ponía verde porque empezaban a crecer plantas. ¿Por qué? Por todo el polvo que se generaba, producto de las explosiones de tajo abierto, de todos los días en la fábrica de cemento a las 12 del mediodía. O sea, imagínense, vivía a 15 minutos de la fábrica de cemento y aún así todo el polvo recaía sobre el techo de mi casa, para que se den una idea, ¿no? Obviamente, solo en explotación, pero de ahí no se supone que tiene que pasar por una caldera, por un horno, para que éste haga la tostación, ¿cierto? Y en la tostación se genera dióxido de azufre. Y este óxido de azufre
es el que se recolecta para generar, por ejemplo, ácido sulfúrico, pero la forma de recolección no siempre es 100% eficaz. Entonces también se genera SO2 al ambiente. En el caso del hierro, CO2, monóxido de carbono. Entonces, siempre estamos juntos a la generación de gases y eso es lo que contamina el ambiente. Y para terminar, la radioactividad, lo que ya habíamos hablado de las centrales de Fukushima y Chernobyl, ¿cierto? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a la contaminación del aire? Listo. Sigamos entonces. Ahí está la actividad natural. Tenemos la erupción volcánica, las descargas eléctricas, el incendio forestal, la actividad humana, las actividades mineras, el tránsito, el uso de pesticidas, etc. Contaminación del agua. Pregunta, ¿existe agua pura? En el ambiente donde vivimos, ¿existe agua pura? No. Muy bien, Norela. La pregunta es, ¿cuál es el agua más pura que podríamos encontrar en la naturaleza? ¿Alguien sabe? En los glaciares. Ya, correcto. Pero habría que considerar que en los glaciares todavía hay sales minerales y que están sobre la Tierra. La de los bosques. ¿Por dónde pasa el agua de los bosques? Aguas freáticas. A ver, Seiner, ¿dónde están esas napas freáticas? Subterráneo, ya, correcto. Pero si es subterráneo, ¿no se supone que la Tierra está rodeando el agua? Y que yo sepa, la Tierra está formada por sales minerales. ¿Saben cuál es el agua más pura que podríamos encontrar? El agua de lluvia. Ese sería el agua más pura que podríamos encontrar. Porque la de los bosques, acuérdate que está pasando sobre la tierra y la tierra está formada por sales minerales y el agua justamente tiene la capacidad de disolver estas sales, ¿cierto? Por eso la erosión del suelo hace que el agua tenga polvo y sales minerales, ¿correcto? Ahora, pregunta, si te tomas agua pura, ¿qué pasa? Si te estás muriendo de sed y te encuentras con agua pura, la tomas, ¿te pasa la sed? ¿Sí o no? Obviamente, si tú tomas agua pura, lo que vas a hacer es deshidratarte, porque las células para poder absorber el agua
necesitan iones. Si no, no aceptan el agua. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? La descomposición de material orgánico. Hay muchos animales que dicen que pueden morir en el agua, los mismos batracios, y eso genera también contaminación por materia orgánica. Microorganismos, parásitos, insectos, la radiactividad, uranio, torio y sus derivados. Y volvemos a nuestra mano, ¿no? Pregunta, ¿cómo contaminan el agua? A ver, otra vez. Augusto, Saray, David, Norela, Seiner, Sherstin. ¿Cómo contaminan el agua? Andrea. Arrojando basura. Ya, sí. Jesús, a ver, ¿qué me dices tú? Uso de detergentes, ya. Seiner, Sherstin, Norela, Saray, Lu, Joana, Andrea, que ya me dijo arrojando basura. Almendra, a ver quién va a ayudarme. Derrames de petróleo, ya, pero Almendra, la pregunta era personal. ¿Cómo contaminas tú el agua? Botando aceite. Interesante, Kiara. A ver, Almendra, ¿cómo contaminas el agua tú? Sherstin, ya te vi que estabas escribiendo. Vamos. ¿Cómo contaminas el agua, Sherstin? Mariam. Usando cosas de plástico. Sí, al final llega a ser contaminación. Correcto. Cuando nos lavamos la mano. Ya, correcto. Sí, muy bien. En forma general, ¿no? Podemos decir, a ver, David, ¿qué otra cosa más vas a poner? Ajá. En forma general, el hecho que nosotros ya tengamos que utilizar el agua para, por ejemplo, lavarnos la mano, ya estamos usando jabón, al ducharnos, ¿no? Y aquí habría que tomar en cuenta, no es desde el punto de vista machista ni nada por el estilo, porque cuando discutimos el hecho de reventar cohetes, ¿quién contamina más al reventar cohetes, los hombres o las mujeres? Aquí no hay, por si acaso, nada de sexismo, ni machismo, ni feminismo, ni nada. Aquí a los dos le cae de forma general. ¿Quién contamina más al reventar cohetes? Los hombres, ¿cierto? Porque las mujeres con su chispita mariposa y eso con las justas, ¿o no? A veces ni eso. O sea, los hombres contaminan más el aire por reventar cohetes. Pero al bañarse, ¿quién contamina más? ¿Quién usa más productos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué diría? ¿No? Porque dicen que macho que se respeta solamente usa jabón y champú.
¿O no, Seiner? Saray se vacila. Ahora hay de todo. Uy, ya, bueno, puede ser. Puede ser, puede ser, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos con las señoritas y les preguntamos cuántos productos utilizan para bañarse, vamos a encontrar bastantes, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? ¿Puede ser? Porque usualmente podemos encontrar que una señorita utiliza jabón de mano, jabón de cara, jabón íntimo, champú, acondicionador, tratamiento de cabello. Y ya con eso son 6 productos, ¿no? Solamente exagerando un poco, pero definitivamente siempre, ¿no? Su jabón, su champú y su acondicionador, ¿cierto? Hay que acordarnos de que cada uno de ellos, por más de que sea amigable con el medio ambiente, siempre está generando cierta contaminación, ¿cierto? ¿Y quién fue? Ah, Kiara. Kiara dijo algo muy importante, ¿no? Kiara dijo botar aceite. La pregunta es, una vez que terminan de freír algo, ¿qué hacen con ese aceite? Correcto, ¿no? La idea es esperar que ese aceite se enfríe y ponerlo en la misma botella. Una vez que llenas la botella, lo guardas y cuando pasa a la basura se lo das a ellos, bien tapado, para que ellos lo lleven a reciclaje. Pero mucha gente, para evitarse ese problema, lo que hacen es al desagüe, ¿cierto? Si les digo, imagínense un metro cúbico, ¿qué cosas se imaginarían? Se van a una esquina y miden 1 metro, 1 metro, 1 metro, y todo ese volumen de agua se contamina con una gota de aceite. ¿Se imaginan el cuánto contamina? Es bastante, ¿no? Y como dijo por ahí también Andrea, dijo, echando basura. Muchas veces hablar de plásticos, ¿no? Implica que estos no se degradan, porque se demoran un montón, y estos van por el mar, dependiendo de las olas. Pero hay un detalle, una tortuga no diferencia entre una malagua que flota y un plástico, ¿no? Lo que hace la tortuga es sale, se lo come. Si es una malagua, comida, qué rico. Si es un plástico, se ahoga y muere la tortuga, ¿no? Correcto, ¿no? Típico. Entonces, doméstico, obviamente, todos tenemos que ir al baño, ¿no? Y para poder hacer cualquier cosa, de todas maneras tenemos que bajar la palanca. Y se va un montón de agua potable al desagüe, ¿no? Ahí es como desperdiciamos el agua. En otros países, primero utilizas el agua potable,
se le hace un tratamiento en el mismo edificio y después esa agua tratada recién se va en el desagüe, ¿no? Para considerar. Tránsito. Y hemos visto que muchas de las sustancias que se generan son solubles en agua, por eso hablamos de los derivados del petróleo. Industrias, depende de la producción industrial. ¿Alguna vez han visto una película que se llama Erin Brockovich, una mujer audaz? Esta película se basa en la contaminación de una empresa muy grande a los pozos de agua que había en una ciudad. Y eso originó que una población entera tenga cáncer. Y la película se trata justamente de la parte judicial que que hizo el pueblo a la empresa, que aproximadamente ganaron 400 millones de dólares para repartirse entre 235 personas, ¿no? Fue uno de los casos más sonados que existió en Estados Unidos, que es real, ¿no? Y es justamente por contaminar el agua con el famoso cromo hexavalente, ¿no? Que es tóxico para todo ser vivo, mientras que el cromo 3 sí es beneficioso. Pequeño detalle, ¿no? Las minas. Nosotros hemos visto que todo proceso minero tiene que ser sustrato en el agua, porque todo lo hemos visto en solución acuosa, que era la mejor forma para hacer electrólisis. Pero de toda esa electrólisis, cuando se recupera todo el metal, te queda un barro. Y eso es lo que se genera con el famoso relave minero. Para aquellas personas que alguna vez han ido por la carretera central, mientras más te acercas a la orilla, ¿de qué color está el agua del río? ¿Han visto de qué color es el agua del río en la orilla? Es de un color negruzco, ¿cierto? Producto de que en la orilla hay un montón de relave minero, ¿cierto? La agricultura. La pregunta es, ¿cómo la agricultura podría contaminar el agua que es casi su fuente de vida? Acuérdense que cuando hablamos de agricultura nosotros vamos a decir de que se le va a agregar pesticidas al agua, ¿no? Y eso es lo que genera la contaminación principalmente, ¿no? Los desinfectantes, cuando usas demasiado fertilizante, etcétera, ¿no? Y la reactividad de los desperdicios de las bombas nucleares. Ahí está la contaminación del polvo, la descomposición de materia orgánica, acá están las aguas residuales, los derrames de petróleo, la famosa marea negra, y para terminar con la contaminación del suelo. Cuando hablamos de contaminación del suelo, la única forma de que el suelo se contamine naturalmente es de acuerdo a su composición. Es decir, si yo tengo una beta o un yacimiento que tiene hierro, entonces lo que tiene magnetita estará contaminado con hierro. Si tengo pez blenda, estará contaminado con uranio, ¿no? Entonces solamente depende de la composición del suelo. Y aquí es donde nosotros ponemos nuestro gran granito de arena, ¿no? Si estuviéramos en forma presencial, aquí yo les haría esta pregunta. Levante la mano a aquella persona
que nunca botó un papel al piso? En este caso les pregunto, escriba usted en el chat público y diga yo si nunca ha botado un papel al piso. Nunca, nunca. Saray nunca ha botado un papel al piso. Excelente, Saray. Ni siquiera un boleto. No que se me cayó y, uy, ¿ya para qué lo recojo? Andrea también dice, ajá, yo siempre guardaba en donde sea. Ya, excelente. Y una vez que estaba en tu mochila o tu ropa, wow, interesante. Al menos dos personas. Sí, pues es cierto. Y es que la mayoría de nosotros tiene esa mala costumbre de tener un boleto, tener algo en la mano y no querer tenerlo en la mano. Y uy, se cayó y ya no se recoge, ¿no? Y eso es lo que nosotros le generamos a la tierra. Siempre nos dicen, limpia tu cuarto, pero sería mejor no ensucies tu cuarto, ¿no? Entonces, en lugar de enseñarnos a limpiar, deberíamos enseñarnos a que es mejor no ensuciar, ¿no? Para poder tener una idea más clara del planeta que queremos dejar. Tenemos el uso doméstico, el tránsito, que ya lo hemos visto, con todo lo que se genera puede caer sobre la tierra y generar contaminación. Las industrias, ya hemos visto, ¿no? Todo lo que se genera va a pasar por la tierra también. Los relaves industriales, los relaves mineros, generalmente se van hacia el desagüe, pero también pasan por algunas partes que es tierra, ¿no? Las minas, que depende de la explotación minera, la agricultura, generando todo lo que se puede agregar a la tierra, ¿no? Y la radiactividad, ¿no? Esos son principalmente las especies que podemos encontrar, la actividad humana, las industrias, el uso excesivo de pesticidas, la minería y la radiactividad, ¿no? Ahora, vamos a hacer una descripción rápida de lo que es el efecto de los contaminantes, ¿no? El dióxido de azufre, principalmente, tenemos el SO2, que reacciona con el oxígeno y con el agua, y lo que te genera es ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico se combina con la lluvia y tenemos la lluvia ácida, ¿no? Esta lluvia ácida te puede dañar las vías respiratorias, ¿no? Pero no solamente se basa en la generación de SO2, sino también en la generación de los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx. De tal manera que los SO2 reaccionan para formar ácido sulfúrico y los NOx para formar ácido nítrico, ¿no? Y eso es lo que genera la lluvia ácida, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la lluvia ácida? Bueno, si hablamos de la lluvia ácida, podemos decir la erosión del suelo, la acidifica, haciendo, o sea, perdiendo esa zona para lo que es la agricultura, variación del pH, y eso puede llegar a la muerte de los seres acuáticos.
También se le conoce como la lepra de las piedras, porque hay que considerar que la caliza es insoluble en agua, pero al reaccionar la caliza con el ácido forma sulfato de calcio, que es un poco más soluble, y eso puede ser arrastrado, la oxidación de materiales metálicos, etcétera, ¿no? Otra de las cosas con la cual se relaciona los óxidos de nitrógeno, aparte de la lluvia ácida, es el smog fotoquímico. Cuando hablamos del smog fotoquímico, yo tengo los NOx y los COPS, que son compuestos orgánicos volátiles. Seiner, ¿me podrías dar un ejemplo de COPS? ¿Me podrías dar un ejemplo de un compuesto orgánico volátil? Seiner, ¿ya? ¿No? ¿Cómo que no? A ver, te ayudo. Mira, compuesto orgánico. Si digo compuesto orgánico, principalmente ¿de qué debe estar formado? Carbono, ¿qué más? Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Y si te digo volátil, no, no tienes que llegar a eso, ¿no? Volátil, ¿qué significa? Volátil significa un líquido que fácilmente pasa a estado vapor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tienes que decir etanol a 78 grados si etanol a temperatura ambiente se evapora rápidamente? Entonces, un ejemplo podría ser etanol. Otro ejemplo, el propano y es gas. Yo no quiero gas, yo quiero un líquido que se evapora con facilidad, pero un líquido orgánico. Saray, ¿tú qué me dices? A ver, ayúdame. ¿Qué otro líquido orgánico se evapora fácilmente? Y tú debes de saber, Saray, si es que alguna vez te has limpiado una uña, la acetona, la benzina, ¿cierto? El pentano, el heptano, el octano, gasolina, ¿cierto? Un montón de cosas que son compuestos orgánicos y que se volatilizan con facilidad. Entonces, todos ellos forman los COPs, que cuando llega la luz me forman ozono y PAN, ¿no? Ese es el smog fotoquímico, ¿no? Smog, que significa una mezcla entre niebla y humo, y eso, al reaccionar con la luz, te genera ozono y nitrato de peroxiacetilos. Esto genera el ozono troposférico, que es lo que está relacionado con la descalcificación de los huesos o con la destrucción de materia orgánica. ¿Qué más tenemos? El monóxido de carbono. Hablar de monóxido de carbono implica hablar, ya lo hemos visto, ¿no? Combustión incompleta. Pero el monóxido de carbono es lo que se conoce como la muerte dulce.
Pregunta, ¿cuál es la mejor forma de morir? ¿Cómo les gustaría morir? No estoy diciendo que vaya a ser en un momento muy cercano, pero más o menos, ¿cuál sería la mejor forma de pasar a la otra vida? Como dice, ¿no? Te quedas dormido, no sientes nada y adiós, ¿cierto? Te quedas dormidito y chao. No sentiste dolor, tranquilito te fuiste. Bueno, por eso es que a este compuesto se le llama la muerte dulce, ¿no? La muerte dulce es aquello que te quedas dormido y nunca despertaste, ¿no? Eso, así es común como mucha gente ha muerto, porque llegaban a su casa cansados, cerraban la cochera y se quedaban dormidos con el auto prendido y nunca despertaban, ¿no? Esa es la clásica con el monóxido de carbono. Y es que este monóxido de carbono es tan afín a los metales que cuando se enlaza con el hierro de la hemoglobina, este no sale, se queda enlazado ahí. A diferencia del oxígeno que es transportado de los pulmones a las células y va llevando oxígeno y ya sale sin oxígeno. Aquí no. Y una vez que tu sangre pasa de rojo a lila, o en todo caso a medio violáceo, se ha saturado de carboxihemoglobina, y con esto dices adiós. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono está directamente relacionado con lo que se llama el efecto invernadero. Pregunta, ¿el efecto invernadero es bueno o malo? El efecto invernadero es bueno. ¿Por qué? Porque implícitamente, miren, si nosotros pudiéramos salir fuera de la Tierra, a la luz del sol estaríamos a 100, 120 grados. Y detrás de la Tierra, es decir, en sombra, estaríamos a menos 120, 140 grados. Pregunta, ¿en esas condiciones existiría la vida? Obviamente la respuesta es no. Entonces, el efecto invernadero es un efecto que protege a la Tierra, que hace que la temperatura no sea tan alta ni tan baja. Y eso es el efecto invernadero, ¿no? Es el efecto que hace que la Tierra tenga una temperatura moderada, excelente para la vida. ¿Qué es lo malo? El aumento del efecto invernadero, ¿no? Y este efecto invernadero está principalmente asociado a tres gases, ¿no? Tenemos CO2, tenemos vapor de agua, tenemos metano, etcétera. Pero principalmente los que más influyen son los dos primeros. Ahora, como pueden haber visto en geografía, existen 20 compuestos que tienen efecto invernadero. Muchos dicen que tienen mucho más absorción que el CO2 y el agua, pero el detalle es que principalmente el aumento del efecto invernadero está relacionado con el CO2 por su cantidad en la atmósfera, ¿no? ¿Y qué cosa es este efecto invernadero? Bueno, el Sol emite su radiación, ¿cierto? Esta radiación llega a la Tierra, la calienta, absorbe cierta radiación, y la radiación de calor, el IR, es expulsado de la Tierra, porque la Tierra solamente requiere para calentarse cierta cantidad. Por eso dice, llega la radiación solar,
y sale IR de la Tierra. Los gases de efecto invernadero hacen de que parte de esta radiación regrese y parte se vaya hacia el espacio. El detalle es que si aumenta esta cantidad de gases, en lugar de escaparse gran cantidad de gases, esta otra vez se refleja sobre la Tierra. Por eso que esta aumenta su temperatura. Obviamente, una de las consecuencias que nos va a traer el calentamiento global, para aquellos que han visto alguna vez la película El día después de mañana, se pueden dar cuenta que está relacionado con el efecto invernadero, ¿no? Tenemos como consecuencias el aumento del nivel de agua en los océanos, en pocas palabras, el deshielo de los glaciares polares, el aumento de zonas desérticas, el deshielo en polos glaciares y nevados, origen de huracanes, ciclones, tempestades más violentas, ¿no? Los hidrocarburos están relacionados también con el smog fotoquímico. Y aquí tenemos también una relación, ¿no? Los clorofluorocarbonos, los freones, ¿no? Estos que estaban usualmente en los aerosoles están formados de esta manera, ¿no? Que son especies muy estables. El detalle, por ejemplo, es que cuando este llega a la estratosfera, viene la radiación UV y lo parte por la mitad. Entonces lo que tú tienes es esto. Vamos a poner un cloro más. ClF2C punto más Cl así. Pregunta, ¿esta especie es estable? ¿Qué dice? ¿Será estable esa especie? No. ¿Por qué no, Saray? ¿Cuántos puntos tiene? ¿Y cuántos debería ser? Entonces, aquí viene el problema, ¿no? Cuando se forman los radicales libres, estos empiezan a destruir la capa de ozono. Y esa capa de ozono justamente empieza con la destrucción del ozono, ¿no? Este radical libre reacciona con el oxígeno y me forma otro radical libre. Y es como si fuera un círculo vicioso. Porque primero se forma este radical libre que reacciona con el ozono y me forma este radical libre. Y ese radical libre reacciona otra vez con el oxígeno y me forma esto de acá. Entonces, otra vez volvemos al punto de partida. Y esa es la razón por la cual se lleva a cabo esa destrucción. Consecuencias: cáncer a la piel, cataratas en los ojos, la destrucción del plancton marino y la destrucción del proceso proteico de las plantas, ¿no? Mucha radiación UV está pasando. Es por ello que ahora con los famosos, ¿no? Tenemos un índice de radiación de 15. Traten de no salir de la casa, justamente porque hay demasiada radiación, ¿no? Pero eso implica que también nos estamos exponiendo a no recibir la cantidad de sol necesaria para poder sintetizar la vitamina D, ¿no? Que es la vitamina que solamente se
forma o que se puede sintetizar en el cuerpo producto de caminar bajo la luz del sol. Bueno, eso se puede lograr de una manera bien simple, ¿no? Siempre camina bajo el sol mientras tu sombra sea más grande que tú. Eso leí en un libro y estaba relacionado directamente a que para que tú puedas sintetizar tu vitamina D, camina hasta antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. En esos momentos tu sombra es más grande que tú y la radiación no es tan alta, ¿no? El ozono está directamente relacionado con el proceso de descalcificación de los huesos, ¿no? Y esto siempre y cuando se dé por descargas eléctricas y también los detergentes, ¿no? Los detergentes están relacionados con lo que se llama la eutrofización. Normalmente tenemos un equilibrio donde la luz puede pasar y el fitoplancton, el plancton pueden hacer su fotosíntesis y está el equilibrio, ¿cierto? Pero cuando hay demasiada cantidad de plantas en la superficie, la luz no puede pasar. Entonces, esto se empieza a descomponer. Entonces, de lo que era un lago o un río, pasa a un pantano. Después a una ciénaga. Y después lo que es la arena movediza, ¿no? Ese es el proceso de eutrofización. Claro que tiene que pasar millones de años, ¿no? Los pesticidas están relacionados con todo lo que tiene que ver con enfermedades neoplásicas en el cuerpo humano. Y para terminar, la potabilización del agua. Pregunta, ¿dónde se realiza la potabilización de agua en Lima? En la planta de la Tarjea, ¿cierto? Así es. Y para ello es necesario seguir ciertos pasos, ¿no? Primero, hay que represar el agua, ¿no? Sacar del cauce del río y llevarlo a un represamiento. Y lo primero que se hace es pasarlo por unas rejas que se llama el cribado. Ahí se separa todo material voluminoso, piedras, troncos, rocas, etc. Una vez que se ha hecho el cribado, se hace la sedimentación, ¿no? Se deja que toda materia orgánica pesada o toda materia pesada precipite y esto hace que el agua pase a otro lugar donde se hace una precloración, ¿no? Una vez hecha la precloración, se hace el embalsamiento y se empieza a colocar los flóculos. Para ello, usualmente se utiliza el sulfato férrico o el alumbre, ¿no? Esto hace que las partículas muy pequeñitas que no han precipitado, ¿cierto? Con esto formen un flóculo y se pueda filtrar. Una vez que ya aquí el agua es cristalina, después de la filtración, lo que se hace es la desinfección. Se echa cloro, se almacena y ya está lista para ser distribuida. Con esto entonces acabamos el curso. Vamos a resolver los ejercicios. A ver, problema 1. Ya, a ver, vamos a ver, Norela, ¿qué nos dice?
Se consideran contaminantes del aire las sustancias químicas y formas de energía que en concentraciones determinadas pueden causar molestias, daños o riesgos a las personas y resto de los seres vivos, o ser el origen de las alteraciones en algunos ecosistemas. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los óxidos de nitrógeno y metano son contaminantes primarios. A ver, obviamente, los óxidos de nitrógeno sí son contaminantes primarios por el hecho de que se emiten directamente de la fuente. Correcto. Las condiciones atmosféricas y las características geográficas del medio influyen en la dispersión de los contaminantes, claro que sí. Las condiciones atmosféricas, el viento, cómo es que se genera, para dónde va, correcto. La contaminación lumínica y acústica son formas de contaminación energética, sí, correcto. Problema 2. ¿Qué dicen del problema 2? A ver, creo que vamos a resolver, si no nos quedamos sin tiempo. La palabra smog se usó originalmente para describir la mezcla dañina de humo y neblina que cubrió la ciudad de Londres en la década de 1950. En la actualidad se denomina smog al proceso en el que algunas de las sustancias que forman el smog reaccionan con la luz solar. Con respecto al smog fotoquímico, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, sus principales precursores son los óxidos de nitrógeno y hidrocarburos sin quemar, sí. ¿Se acuerdan? Teníamos los NOx y los COPS. Venía la luz y te genera el ozono troposférico y el PAN. Provoca dificultades respiratorias y irritación pulmonar debido a la cantidad de ozono a nivel del suelo, sí, correcto. Se forma ozono. Se produce principalmente en zonas de alto tránsito vehicular, correcto, porque el tránsito te genera ambos. Entonces la respuesta es la B. A ver, en algunos casos los contaminantes pueden regresar a la superficie terrestre en lugares cercanos a los focos de emisión o bien sobre zonas alejadas, por ejemplo, la lluvia ácida. Perfecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta. Dice, se origina principalmente cuando el dióxido y los óxidos de nitrógeno reaccionan entre sí. No, tienen que reaccionar con el agua, poder formar ácido sulfúrico y ácido nítrico principalmente, pero no entre ellos mismos. Produce la adición de la concentración de iones H+, no, aumenta, porque lluvia ácida. Paso. Reacciona con la caliza de los edificios y acelera la corrosión de piezas metálicas. Es un fenómeno que se origina a nivel de la estratosfera, no de la troposfera.
Falso. 4. La formación y destrucción de la capa de ozono por procesos naturales es un equilibrio dinámico que mantiene constante su concentración en la troposfera. Sin embargo, desde hace décadas se han producido nocivos de ciertos compuestos sobre la capa de ozono, conduciendo a su desgastamiento. Estos compuestos principalmente son sí, PAN no, clorofluorocarbono sí, NOx sí. Respuesta. 5. A ver. El 23 de enero del 2020 fue el día en que se registró la mayor cantidad de dióxido de carbono en toda la historia de la humanidad, según medición del observatorio Mauna Loa en Hawái, Estados Unidos. Pocos días después, la temperatura en la Antártida superó por primera vez los 20 grados. Con respecto al efecto invernadero y su incremento, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, ¿el CO2 es el único gas contribuyente al efecto invernadero? No. Tienes el vapor de agua, tienes el metano, tienes el NO2, etc. Es un caso evidente que la Tierra se está calentando de manera inusual, ¿sí? Es el calentamiento global. Las moléculas de CO2 tienen la capacidad para absorber la radiación UV, pero no es UV porque es radiación de calor y la radiación de calor es la IR. Falso. Claro, es infrarroja, no es UV. La UV es la destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero y infrarrojo. 6. A ver, el deterioro de la calidad de agua es uno de los problemas más graves de nuestro planeta porque limita los potenciales usos de este recurso, así como también provoca la alteración de los hábitats y la pérdida de especies. De acuerdo con ello, seleccione la alternativa que indique la relación contaminante hídrico, impacto ambiental o de la salud. A ver. ¿Qué? Ya. Para el mismo detergentes no tiene que ser el plomo. Eutrofización, los detergentes. Disminución de la solución de CO2 es el agua caliente. Tóxico para la fauna marina, los plásticos. Ahí está. Problema 7. A ver, les voy dejando su encuesta. A ver, la C. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, a nivel global, el principal problema relacionado con la calidad de agua lo constituye la eutrofización, que es el resultado del aumento de los niveles de nutrientes, principalmente ricos en fósforo y nitrógeno,
que afecta sustancialmente a los lagos y ríos, condicionando la utilización de estos y ejerciendo grandes impactos. Con respecto a la eutrofización, es incorrecto que a ver, dice, los mayores nutrientes provienen de residuos domésticos y desechos agrícolas, sí, porque residuos domésticos tienen nitratos y tienen fosfatos. Y desechos agrícolas, fertilizantes. Eso aumenta la cantidad de plantas. ¿Con el tiempo contribuye a la formación de pantanos? Sí. Durante su desarrollo disminuye la demanda bioquímica de oxígeno. Demanda, no, esto es al revés, ¿no? Aumenta la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Y eso es falso. 8. En 4 minutos, vamos a resolver. La contaminación del suelo es, en la actualidad, un tema de gran preocupación mundial. Aunque existen contaminantes naturales del suelo, existen otras cuya cantidad y diversidad se encuentran en constante incremento debido a las actividades humanas. Seleccione la alternativa que no está relacionada con una fuente de contaminación antropogénica. ¿Uso de agroquímicos? Sí. ¿Eliminación de residuos domésticos? Sí. ¿Actividad minera? Sí. Incendios forestales y erupciones volcánicas no está relacionado con la actividad antropogénica. Respuesta. 9. Obviamente, ¿no? Dice, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado según la Organización Mundial de la Salud. La responsabilidad decae sobre los propios habitantes de la Tierra que por muchos años han descuidado en protegerla. De acuerdo de las medidas citadas a continuación, ¿cuál de ellas no es adecuada para preservar nuestro medio ambiente? ¿Utilizar focos ahorradores? Sí. ¿Evitar el uso? Sí. ¿Restauración de la explotación minera mediante cultivos? Sí. ¿Uso de plástico? No, pues si ya las prohibimos. Falso. Para terminar, la 10. Los sistemas públicos de abastecimiento de agua en general procesan o tratan el líquido antes de que llegue a los hogares. Para ello, el agua a tratar debe pasar por una serie de procesos físicos, químicos y biológicos a fin de obtener agua de calidad óptima para su consumo, agua potable. Con respecto al proceso de potabilización del agua, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la etapa del cribado se separan cuerpos voluminosos mediante filtros. Bueno, no es mediante filtros, sino por rejas. Falso. ¿Una forma de eliminar la turbidez es con el uso de coagulantes? Sí, correcto. ¿La desinfección del agua se realiza con cloruro de hierro 3? No, ese es el coágulo. Respuesta. Muy bien, señores. Eso sería todo de mi parte, al menos que tengan alguna duda. Si no, esta es la despedida. Ha sido grato tenerlos como alumnos durante estas 18 semanas. Y gracias, Aray, por haberme apoyado casi todo el ciclo con tus comentarios y con tus apoyos. Norela, claro que sí, muchas gracias también a ti. David, Seiner, ¿no? Sherstin
y a todos, Andrea, gracias por hacer que la clase sea un poco más amena y desde luego que todo es una competencia. Yo sé que en un examen de admisión siempre los que estén más aptos van a ingresar, pero acuérdense de que ingresen o no ingresen, siempre tomen esto como una enseñanza, ¿no? Un aprendizaje. Si aprendí e hice las cosas bien, voy a ingresar. Si me faltó un poquito, la próxima vez lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor. ¿Cierto? Muy bien, muchachos, fue un gusto. Cuídense, nos estamos... No es nada personal, pero no quiero volver a verlos como alumnos de la pre, sino como alumnos universitarios. Muy bien, señores, eso fue todo de mi parte. Un abrazo, nos estamos viendo.